7 de mayo de 1995, Jacques Chirac acaba de ganar las elecciones presidenciales francesas derrotando al candidato socialista Lionel Jospin. El triunfo de Chirac supone, entre otras cosas, el final de la era Mitterrand. Después de 14 años el relevo se produce y con él termina también esa experiencia que, denominada cohabitación, saltó desde París a las primeras páginas de todos los periódicos del mundo. Los franceses se han inclinado por el cambio que, como centro de su campaña, ha ofrecido el sempiterno candidato. Chirac, además, comenzó muy pronto la carrera hacia el Elíseo. Para llegar a él tuvo que derrotar primero al por entonces primer ministro Édouard Balladur, quien, favorito inicial en todas las encuestas, mantuvo un duro cuerpo a cuerpo con su compañero de partido y viejo amigo. Para ello, y para salir triunfador de su posterior enfrentamiento en la segunda vuelta con Lionel Jospin, Chirac no dudó en recurrir a todas las fórmulas, entre ellas la de la cuadratura del círculo. En multitudinarios mítines atacó a los inmovilistas, dijo que no eran capaces de reducir los déficits públicos sin subir los impuestos y sin rebajar las prestaciones sociales. Han pasado tan solo 5 meses. El estado de gracia se ha terminado para un presidente que, como Jacques Chirac, ha batido todos los récords de caída en picado. En ese corto espacio de tiempo, y según reflejan todas las encuestas, su índice de popularidad ha bajado más de 20 puntos. Ahora, 2 de cada 3 franceses tienen una opinión negativa de su acción de gobierno. Mitterrand, durante su primer septenio, tardó 2 años y medio en sumar más opiniones negativas que positivas. Era hasta ahora el deterioro más rápido que se conocía desde que en 1958 comenzó la Quinta República. El nuevo equipo, pues, parece haber defraudado en apenas 150 días las muchas expectativas que en él se habían depositado. Y es que son muchos los franceses que opinan que su gobierno vive un frenético día a día en el que no hay tiempo para la reflexión. Yo creo que la política actual francesa no es una política a largo plazo. Es más electoralista que otra cosa. Y esto es peligroso tanto para Francia como para Europa. Y es que el número 1 de la clase, el brillante ministro de Asuntos Exteriores, en el que Jacques Chirac confió para dirigir su primer gobierno, se ha visto atrapado por unas promesas electorales que, todavía muy recientes, nadie ha olvidado. Alain Juppé, que no dudó en culpar de todos sus males a la situación económica heredada del propio gobierno del que él formó parte, ha tropezado con una tozuda realidad. Francia no puede soportar por más tiempo el enorme déficit público acumulado durante los últimos años. El primer ministro no encuentra la fórmula mágica que le permita cumplir lo afirmado en campaña por el presidente de la República. Lo que yo no sé hacer, ha dicho recientemente, es reducir el déficit, aumentar el crédito y bajar los impuestos. Nada sería ahora más peligroso que deslizarse por la senda de la demagogia. Los rumores, es verdad que siempre desmentidos, sobre una eventual dimisión de Juppé, han calado en los mercados internacionales. La delicada situación política que vive Francia ha hecho de su moneda, el franco, un fácil blanco de las especulaciones derivadas de las cada vez más habituales turbulencias que provoca el desfallecido dólar. Hace unos días, después de unas catastrofistas declaraciones de Juppé, en las que afirmó que el país se dirigía hacia el abismo, el Banco de Francia tuvo que intervenir de forma decidida y urgente para evitar el descalabro de su moneda. Incluso los más moderados, los que todavía tienen confianza en su gobierno, reconocen los problemas de una economía que hoy por hoy no logra generar confianza alguna. La economía se ha deteriorado en los últimos tiempos. Es necesario tomar medidas draconianas. Sigo teniendo confianza en el actual gobierno. En estas condiciones, y a pesar de que en los círculos oficiales nadie duda de que será así, han comenzado a circular todo tipo de agoreros pronósticos sobre la supuesta incapacidad francesa de cumplir en 1999 los requisitos necesarios para hacer frente a la entrada en vigor de la moneda única europea. París, además, acaba de revisar a la baja sus previsiones de crecimiento para 1995. El ciudadano medio detecta las dificultades y mira hacia el futuro con una no disimulada preocupación. La política no es muy buena. Existe una gran inestabilidad y un gran temor al paro. Hay también una gran falta de confianza. De momento las cosas van mal, no vemos muchos cambios y esperamos. Seguimos esperando. Al señor Chirac no le ha ayudado nadie y yo creo que no puede hacer milagros porque está en muy mala posición después de los 14 años de mandato socialista. Tiene que despegar, pero su comienzo no ha sido bueno. Pero no son solo, con seria mucho, los problemas económicos los únicos que han llevado al presidente Chirac y a su primer ministro Juppé a la más que incómoda posición en la que se encuentran ahora.
La decisión de reanudar las pruebas nucleares ha deteriorado la imagen internacional de Francia. Los recientes atentados terroristas han generado una gran inseguridad. Los funcionarios acaban de demostrar que son capaces de paralizar el país y, para colmo, los administrados comienzan a sospechar que en política no es oro todo lo que reluce. La reciente decisión de la Fiscalía de París de archivar el caso del piso de Alain Juppé, a pesar de reconocer que éste podía haber cometido un delito basado en el abuso de una situación de poder en beneficio personal, lejos de tranquilizar los ánimos, ha generado un extendido sentimiento de que la justicia, hoy más que nunca, utiliza diferentes raseros a la hora de medir. Juppé será eximido de todo cargo si antes de final de año abandona la casa propiedad del Ayuntamiento de París, que en 1990, cuando era el responsable de las finanzas municipales, obtuvo a cambio de un más que moderado alquiler. Pero ese privilegiado alojamiento en una ciudad que, como París, exige a sus habitantes gastar prácticamente el 50% de sus sueldos mensuales en el concepto vivienda, va a perseguir a Alain Juppé durante mucho tiempo. Al fin y al cabo, se trata de un primer ministro que exige austeridad y sacrificios salariales a sus conciudadanos, al mismo tiempo que emprende una auténtica cruzada contra el fraude en la percepción de los subsidios de paro y de pobreza. Creo que no ha tenido mucha suerte. Ha cometido una tontería, una pequeña estafa que le está costando muy cara. Esta misma semana, el gobierno Chirac ha comprendido lo peligroso que resulta en Francia enfrentarse al todopoderoso sector público. La congelación de los salarios de 5 millones de funcionarios sirvió de espoleta para que en una jornada de huelga general de los trabajadores de las empresas públicas, el país quedara prácticamente paralizado. Pero la protesta, que tuvo una enorme repercusión en todas las grandes ciudades, supone algo más que una simple reivindicación salarial. Representa, sobre todo, un sentimiento generalizado de malestar social y un claro aviso de que futuras reformas, como la de la seguridad social o una política basada en las privatizaciones, no serán fáciles de imponer. En Francia se extiende cada vez más la idea de que la degradación de las finanzas públicas es ya irreversible y que, en consecuencia, el estado del bienestar está en claro peligro. Me desespera oír hablar de los funcionarios como habitualmente se habla. Estoy aquí para decirle al gobierno que ya está bien. El 25 de julio de este año, París se estremeció con el atentado perpetrado en el metro de Saint-Michel, una de las más céntricas plazas de la capital francesa, situada en el corazón del barrio latino muy cerca de la Catedral de Notre-Dame. La explosión del rudimentario artefacto, una bombona de gas butano rellena de tornillos y tuercas, causó la muerte a 7 personas y heridas de diferente consideración a otras 80. 10 años después de la ola de atentados que se registró en la década de los 80, París volvía a vivir la pesadilla de ser el blanco elegido por la violencia derivada del fundamentalismo islámico argelino. No fue nada más que el principio de una cadena de explosiones que, todavía no resuelta, creó una auténtica psicosis en un país en donde el terrorismo nihilista de inspiración islámica tiene un excelente caldo de cultivo en los suburbios más marginados. Grandes operaciones policiales y espectaculares medidas de seguridad no dieron prácticamente resultado alguno. La desconfianza creció entre la población. Nació así un nuevo enemigo público número 1, un argelino de 24 años cuyas huellas digitales se encontraron en un artefacto que, situado en la estación de Lyon, no llegó a explotar. Detectada la presencia de Khaled Kelkal en las afueras de la ciudad, se organizó una auténtica caza del hombre en la que, entre otros cuerpos de las fuerzas de la seguridad, participaron los miembros de varios grupos especiales. 48 horas de intensa búsqueda no dieron fruto alguno, a pesar de que no quedó ni un solo palmo de terreno sin registrar. 24 horas después, cuando ya el dispositivo había sido levantado, Kelkal fue detectado en un barrio lionés. La secuencia de su muerte, filmada por una cámara de televisión, abrió una polémica que el ministro del Interior cerró de forma inmediata, alegando defensa propia de los policías que intervinieron en la operación. 11 balas, 2 de ellas especiales para la caza del jabalí, cegaron la vida de un joven al que el titular de Interior, Jean-Louis Debré, achacó prematuramente la autoría de la serie de atentados registrada en Francia. Unos días después, cuando en Lyon se inhumaban los restos mortales de Kelkal, una nueva explosión provocó el pánico en París. El lugar elegido, la estación de metro Casablanca, tiene el mismo nombre que el suburbio de Lyon, en donde el terrorista fue abatido. Al deterioro de la imagen del gobierno Chirac contribuyen también las explosiones nucleares que, por decisión del presidente, se han reanudado en el Pacífico Sur. Pero estas explosiones no son tanto un problema interno como externo.
Los franceses, a pesar de que según las encuestas están mayoritariamente en contra de las pruebas, no consideran estas como una de sus principales preocupaciones. Así las cosas, las manifestaciones que se han efectuado en Francia contra la actividad nuclear no han conseguido movilizar a un gran número de personas. Si acaso, se critica la inoportunidad de la fecha elegida para la reanudación. Creo que las pruebas eran necesarias, pero creo también que Chirac se ha equivocado al comenzarlas en el momento del cincuentenario de la bomba de Hiroshima. Son las sombras de un gran país que sin duda tiene también naturalmente muchos claros. Francia observa con preocupación un presente político que se dibuja difícil y enrevesado. Pero Francia espera también de sus gobernantes una inmediata reacción que permita superar sus actuales dificultades. El país, no cabe duda, tiene capacidad suficiente para conseguirlo.